Bueno, y creo que tenemos competencia. Eh, ¿Qué tal si vamos con nuestras Biblias a Romanos capítulo 7, versos del 1 al 6? Romanos capítulo 7, versos del 1 al 6. Vamos a estar estudiando esta mañana. Sí, Romanos capítulo 7, versos del 1 al 6. Si está ahí, por favor, diga amén. Ok, entonces vamos a leerlo juntos y luego, después de leerlo, oramos al Señor y pedimos la sabiduría, la guía del Espíritu Santo para poder introducirnos en este estudio. Dice capítulo 7 de Romanos: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, él es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Señor, yo quiero agradecerte en esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, y sabemos, Señor, que siempre que estudiamos tu palabra hay una guerra espiritual, porque es una lucha frente a lo que los conceptos que podemos traer de nuestra antigua vida a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Pero también sabemos que se convierte en una guerra espiritual los distractores y todo lo que se presenta para disiparnos, para desviarnos de la atención que tú quieres que tengamos frente a lo que quieres hablarnos en esta mañana. Te pido que nos ayudes, Señor, a concentrarnos en ti, en tu palabra y adorarte por medio del estudio de ella mientras escuchamos tu voz. Te pido, Señor, que hables a cada uno de nosotros de una manera contundente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno, tenemos que en el capítulo 6, Pablo nos ha venido enseñando, recuerdan ustedes, ha venido diciendo que el creyente no debe darse por la gracia de Dios, ¿sí? O no debe malinterpretar la gracia de Dios como algo, como una excusa para pecar, de una manera ya sea intencional, abierta, o el pecado que llamamos de alguna manera esporádico u ocasional, ¿sí? Porque definitivamente la conexión o el enfoque del verdadero creyente es realmente honrar al Señor. El enfoque del verdadero creyente es la santificación. ¿Qué es la santificación? Ya lo hemos estado explicando. La santificación consiste en un proceso, ¿sí?, donde realmente nosotros sometemos esta carne, sometemos nuestro antiguo manera de vivir, la sometemos, la rendimos al Señor por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, y ahora nos presentamos para honrar al Señor. Ahora es un proceso que inicia cuando tú crees en Cristo. La santificación inicia desde el mismo momento que tú crees en Cristo, pero ¿cuándo termina la santificación del creyente? La santificación del creyente termina cuando el Señor lo lleva a su presencia, cuando la persona muere. Allí termina la santificación de cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, Pablo ha estado hablando de una manera muy especial acerca de esto,
Y ahora Pablo en el capítulo 7 va a decirnos que el creyente en Jesús no solamente ha muerto al pecado, sino que el creyente en Jesús también ha muerto a la ley. En este caso el contexto, recuerden, le está hablando a personas que conocen la ley, y vamos a hablar un poco de qué es la ley para ellos, que es muy diferente a la ley que nosotros conocemos o pensamos de alguna manera. Entonces vamos al verso 1 y vamos a ver que Pablo va a estar diciéndonos cómo el creyente está legítimamente casado con Cristo y que el creyente, de alguna manera, haciendo una analogía, tenía un esposo antes de llegar a Cristo. Estaba casado con un esposo y ese esposo es la ley. Entonces dice en el verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Recuerden que Pablo ha estado diciendo de algunas maneras algo que es muy importante recordar y que nos reta como creyentes a crecer cada día en nuestra relación con el Señor. Si ustedes se dan cuenta, Pablo dice, ¿acaso ignoráis? Sí, es algo que ellos no deberían de desconocer. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis? Y en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis qué? Se convierten como unos faros, por así decirlo, como unas antorchas a través de esas preguntas retóricas. Pablo lo que está haciendo es enseñar a los romanos unas verdades bíblicas, o sea, les llama la atención con una situación que ellos conocían muy bien, como era la ley y un asunto particular de la ley que es el matrimonio, y vamos a ir viéndolo. Pablo está hablando con los que conocen la ley, ¿sí? Un buen judío era conocedor de la ley. Ahora, la ley es muy diferente cuando un judío en la época de Pablo, recuerden, ya estaban los fariseos, los escribas, ¿sí? La ley fue entregada a Moisés, Moisés a Josué, Josué a los profetas a los que ya estaban enseñando más adelante, escribas, fariseos, todos ellos. Pero cuando llegó donde ellos pusieron una carga mayor, y cuando Pablo está hablando de la ley en el contexto de ellos, un judío pensaba en 5 cosas cuando se hablaba de la ley. La primera de ellas era los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Esa es la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero no solamente quedaba ahí, un judío también pensaba en la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero un creyente en Cristo Jesús no solamente pensaba en el Decálogo, no solamente pensaba en la Torá, sino que además tenía encima algo que tenía que pensar en el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? Todo el Antiguo Testamento. Pero no solamente tenía que pensar en eso, sino que tenía que pensar en la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Era toda la recopilación de la tradición oral de los judíos que ellos también tenían que tener. Y además de esto tenían el Talmud de los judíos, imaginen 5 cosas, pero era una locura. Talmud, Mishnah, Tanakh, Torah y Decálogo. Eso es lo que ellos tenían encima y que deberían de cumplir al pie de la letra para poder llegar a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Qué es el Talmud? El Talmud era algo más tenaz, porque el Talmud, vamos a verlo ahorita, que el Señor reprendió a los escribas y fariseos acerca de esto, y el Talmud tenía que ver con toda la interpretación que los rabinos le hacían a la ley, era el marco de la ley. Entonces ustedes encuentran en el Talmud que está un pedacito de la ley pequeñito, y el marco de la ley está todo el comentario de los rabinos, y ellos se enfocaban más en la interpretación rabínica que en la misma ley, a tal punto que la adoración de la ley se convirtió en mucho mayor que la adoración de Dios mismo. Ese fue el pecado de la nación de Israel, ese fue el pecado de los judíos como tal. Entonces estaban más enfocados en lo que el judío, en lo que el rabino decía, que en lo que Dios dijo en su palabra. Entonces, cuando Pablo está diciendo, hablo con los que conocen la ley, había algo que ellos sí conocían de la ley, y Pablo toma un ejemplo, creo que de una manera súper linda, y como ilustración para nosotros nos puede servir, es que cada vez que tú quieras enseñarles a tus hijos algo, usa ventanas que ilustren esa verdad que tú les estás enseñando,
para que quede clavado en el corazón de ellos lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Las ilustraciones se convierten como en ventanas en una casa. Por ejemplo, en este lugar hay ventanas, entra luz, entra aire. De la misma manera son las ilustraciones en una enseñanza, ya sea bíblica o cualquier enseñanza que queramos dar. Pablo usa en este momento y habla de la ley. Y en este momento Pablo les dice allí que hablo a los conocedores de la ley. Ya sabemos a qué ley se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Yo simplemente vine a conocer esto de la Mishnah, del Talmud, no lo he leído, sé qué es lo que ellos se ríen. Ahora que soy creyente, digo, ¡qué loco! Si escasitamente yo puedo preguntarle a ustedes, ¿quién de los que está aquí me puede decir los 10 mandamientos? ¿Hay alguien que pueda decir los 10 mandamientos en este momento? ¿Dónde está? Iván está con los niños. ¿Sí? Sí está, pero ¿cuál es el segundo? No tendrás imágenes. Tercero, no usar el nombre de Dios en vano. Cuarto, día de reposo. Quinto, primero con promesa. Muy bien, sí lo saben. Sexto. Sí, muy bien. Séptimo, no adulterarás. Octavo, noveno, no levantarás. Y décimo, muy bien. Ahí Brandon estaba haciendo como lo expliqué yo: no matarás, no codiciarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Una forma como aprenderlo. Entonces imagínense, si nosotros a veces nos cuesta trabajo repetir los 10 mandamientos y saberlos y aplicarlos, imagínense, no eran 10 sino 600 y piola más el comentario más todo esto. Y Pablo dice, hablo con ustedes que conocen la ley. Pero así sean 10, así sean 603, así sean muchos, lo que Pablo dice aquí es bien chévere. Pero quiero que decirles algo. Acompáñenme un momentico a Mateo 23, versos 1 al 4. Porque los pobres judíos estaban tan cargados debido a que los líderes religiosos habían convertido la ley en una carga muy pesada. Vamos a Mateo 23, del 1 al 4. Nos dice Mateo 23 del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Muy importante. Jesús está probando la ley, la cátedra de Moisés. Pero dice, y hacedlo. Mas no hagáis conforme a ¿qué? A sus obras, porque dicen y no hacen. Y el verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Es una denuncia pública que Jesús hizo contra la religión, contra cualquier religión, la que usted conozca, de la que usted haya venido, que era su antiguo esposo. Y ahorita es lo que Pablo va a explicarnos. ¿Qué era el medio que usted usaba? Ellos usaban la ley, y volvemos a decir, el decálogo, ¿qué más? La Torá, el Tanakh, la Mishnah, el Talmud, todo esto lo usaban para poder acercarse a Dios y lo usaban como un peldaño para llegar a Dios. Y era una carga pesada cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Hablaba de todo ese tipo de gentes que se sentía miserable, ¿sí? Al tratar de cumplir todo eso, pero se daban cuenta que fallaban y caían, y entonces, ¿quién podría ayudarle? Porque querían llegar a ese lugar con el Señor y no querían sentir esa culpa que estaba allí, y eso es lo que trae el sacrificio de Jesús para nuestras vidas. Entonces Pablo culpó a esta gente. Y es triste ver cómo algunas denominaciones y religiones han puesto una carga pesada sobre la gente. No hagas, no digas, no comas, no tomes, no hagas tal cosa,
vístete de esta manera, una carga y una cantidad de cosas que lo único que han hecho es tratar con el cuerpo, pero muy difícilmente han tratado con el corazón de esa persona. Muy difícilmente han tratado con la esencia de la ley que Dios envió al hombre. Porque la esencia de la ley no simplemente estaba tratando con un exterior del hombre, sino con el corazón. Pero la religión lo volvió simplemente como algo exterior. Entonces, siempre que la religión se convierte en un asunto deprimente de cargas y prohibiciones, deja de ser una verdadera religión, y es muy importante tenerlo presente. Lo que Pablo les va a continuar aquí enseñando, para ellos van a ser buenas noticias, porque si ellos conocían la ley y sabían que tenían que cumplir todo esto, ahora se vuelve una buena noticia otra vez. La gracia de Dios se convierte en una excelente noticia, y recuerden que el tema de Pablo es la gracia de Dios es suficiente, pero no la gracia para pecar deliberadamente, no la gracia para pecar ocasionalmente, tampoco la gracia para decir, ahora como ya no tengo esa carga pesada de la ley, entonces no voy a hacer nada para Dios, ni por Dios, ni en su nombre, porque es lo que va a terminar diciendo. Es lo que muchos usan. Vivieron bajo una esclavitud tremenda de una religión y fueron fieles, pero luego en el Señor, que son libres, no lo hacen de una manera que la motivación debe ser el amor, y es lo que como el centro del mensaje del apóstol Pablo aquí. Entonces Pablo está diciéndoles una verdad. Un hombre está en obligación de cumplir con todos los compromisos mientras vive, pero cuando muere ya no tiene ningún tipo de obligación. Llámese si solamente para él son los 10 mandamientos, llámese si para él son 10 mandamientos, Torah, Tanakh, Mishnah y Talmud. Para cualquiera de los dos o otro que simplemente tenía otra forma, para esas personas, cuando mueren, la muerte cancela toda obligación que esa persona tiene que hacer o cancela todo contrato. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han visto ustedes un cobrador? ¿Sí? Un cobrador yendo a la tumba esperando ahí que el difunto le pague. ¿Cuándo? Y si lo ven, ustedes dicen, pobre loquito, está loco, porque nunca va a levantarse a pagarle. ¿Por qué? Porque Pablo está usando este ejemplo de la ley y está diciendo, mire, tiene obligación hasta que muere, pero cuando muere ya no puede seguirle cobrando, ¿sí? Ese es prácticamente el ejemplo. Ahora, es interesante porque cuando alguien va a la tumba, solo hay una deuda o asunto pendiente que esa persona tiene que enfrentar delante del único juez que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Y tiene que prepararse de alguna manera para enfrentar esto si no lo solucionó en vida. Porque cuando una persona muere, lo que tiene que recordar es que de alguna manera es el asunto que tiene que solucionar con ese juez que sí lo está esperando, de alguna manera es dónde va a pasar su eternidad. Y ¿saben? Lo más tremendo de ese asunto es que aunque el juez lo está esperando después de que lo pusieron a usted en la tumba y todo el tema, aunque el juez lo está esperando para juzgarlo allí, el punto es que usted tuvo que haber arreglado su situación antes de ir a la tumba. En otras palabras, usted tuvo que haberle arreglado la situación en vida. Si usted aceptó a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador en vida y vivió de tal manera esa declaración de fe, pues usted tiene algo que es como, por así decirlo, un paz y salvo, que cuando llegue delante de ese juez, usted puede decir, mira, aquí está mi paz y salvo. ¿Y quién es nuestro paz y salvo? Cristo Jesús. Usted no puede decir, mira, aquí está, evalúeme a través de los 10 mandamientos. ¿Será que algunos de nosotros nunca hemos mentido? Ya perdimos. No, evalúeme a través de la Torá, o sea, de toda la ley, de los 613 mandamientos que siguen, que son explicación de ese decálogo, se desprenden una cantidad de mandamientos como lo estamos viendo en Éxodo. Evalúeme a través de esos mandamientos. Cuando he sido irresponsable con las pertenencias que Dios me dio, como lo estamos viendo. Cuando he tenido un ataque de rabia y me he dejado llevar por ese ataque de rabia, o sea, voy a perder. Pero el único paz y salvo que es válido delante de ese juez es Jesucristo, es su abogado.
que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y usted tiene que haber solucionado ese tema en vida, porque muerto ya usted no puede venir, tomar su cuerpo, salir, confesar a Jesús y luego morir y volver a ir allá. Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo les pregunto, ¿un muerto puede confesar que Jesús es su Señor? No, porque está muerto. Tienes que arreglar esa situación en vida. O sea que si hay algo que le espera a una persona cuando muere, y eso que le espera es si no lo solucionó en vida. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A dónde irá esa persona que no tiene paz y salvo? La palabra de Dios dice que va a ir a un lugar de tormento y que su destino final, ese es un viaje con transición, pero que su destino final es un lugar que se llama la muerte segunda, un lago de fuego terrible, donde yo creo que ninguno de nosotros va a querer estar. Si no nos soportamos el calor de esta tierra, yo no me imagino el sufrimiento en el infierno. Si a veces nos ponemos que, qué calor y tengo que bañarme 3 y 4 veces y todo lo que decimos, y este calor y unos se ponen de mal genio, otros reniegan del sol que hay, de la temperatura tan alta y muchas cosas, se pueden ustedes imaginar, y otros se atreven a decir que no creen en el infierno, que el único infierno, ¿cuál es? Este. Y saben, una de las formas que podemos entender el infierno es que esa es la muestra microscópica de lo que será el infierno, microscópica para el creyente. De esa manera nosotros, como no vamos a ir allá, nosotros en parte aquí en la tierra sí experimentamos el infierno por una manera como microscópica. Pero saben, para aquellos que van a estar en su eternidad en el infierno, estar en la tierra es una muestra microscópica de lo que será el cielo. ¿Sí? Y recuerden, el asunto tiene que estar arreglado en vida, después no pasa nada. Entonces Pablo está diciendo, la muerte cancela todo el contrato. ¿Es claro o no es claro? Cancela todo contrato. Vamos a ver en los versos 2 un ejemplo sencillo de la ley y sus limitaciones por medio de la muerte. Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es una mujer, la única libertad que tenía una mujer de volverse a casar era en un estado de viudez. Que su marido haya muerto, entonces está libre de la ley de su marido. Pero si en vida del marido esa mujer se casa con otro hombre, se va con otro hombre, está cometiendo ¿qué? Adulterio. Y aquí podemos escuchar el corazón de Dios también con respecto al matrimonio, para aquellos que piensan que el matrimonio es hasta que la otra nos separe, el matrimonio es hasta que el juez nos separe, el matrimonio es hasta que ya creo que tenemos incompatibilidad de caracteres, ¿sí? El matrimonio, el corazón de Dios, dice aquí, es hasta que la muerte los separe. Esa ley está ahí rigiendo, le está diciendo, si el marido muere, esa mujer es libre. Pero mientras el marido vive, esa mujer sigue todavía bajo la ley del marido. Entonces, el matrimonio, recuerden, no es un contrato, es un pacto. ¿Y saben lo lindo de pensar el matrimonio como un pacto y no como un contrato? Porque una de las características de los contratos es que fueron diseñados de alguna manera por si uno de los dos falla. Si cuando tenemos un contrato comercial, yo estoy esperando es, de alguna manera, si este hombre no me paga, entonces yo lo ejecuto porque tengo un contrato. Pero el pacto está basado en la confianza. Y Dios es un Dios de pactos. Y quiere que nosotros podamos confiar completamente en Él, porque Él nunca falla. Sí, ahorita cantábamos, su amor nunca falla. Sí, ahorita cantábamos una cantidad de cosas que muestran el carácter de Dios. Y es un Dios de pactos en el cual nosotros podemos confiar. Y nosotros debemos de ser, con el carácter de Dios, ser de la misma manera.
ser personas confiables, que la gente sepa qué esperar de mí, porque soy un hombre que estoy creciendo en el carácter de Dios. Eso es muy importante. Aquí vemos parte del corazón de Dios con respecto al matrimonio. Vamos a ver la aplicación, ¿sí? Aquí está diciendo la aplicación a la analogía del matrimonio, primero de la ley, pero ahorita el ejemplo puntual de un matrimonio, verso 4. Así también vosotros, y el verso 4 es el verso central de esa enseñanza. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Me encanta de este pasaje varias cosas. Lo primero que me encanta que es que Pablo le dice, así vosotros. O sea, él pone la aplicación de esa analogía del matrimonio y la aplica a la iglesia que está en Roma. Y le dice, así vosotros, hermanos. ¿Qué significa la palabra vosotros? ¿Qué significa? Así ustedes, hermanos. Si ustedes también estaban casados con otro, cada uno pone con quién estaba casado antes de Cristo, porque ahorita lo vamos a ver. Estaba casado con otro, pero así ustedes, hermanos, miren lo que está diciendo. Míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahorita, ¿qué hace el apóstol Pablo? Se incluye dentro de los que deben llevar fruto. Él le habla a ellos porque ellos son los que están pensando mal de la gracia de Dios y les pone la claridad de la gracia de Dios a través de la analogía y le da la aplicación a ellos. Pero el fruto de llevar fruto para Dios es una responsabilidad ¿de qué? De todos los creyentes, hasta de mi persona, está diciendo el apóstol Pablo. Dios quiere que todos nosotros llevemos fruto para Dios. Pero recuerden que primero ustedes deben de tener en su mente y en su corazón de que ustedes cuando aceptaron a Cristo, ustedes murieron a la ley también. No solamente murieron al pecado, sino que murieron a la ley. Entonces, la pregunta es bien especial, ¿quién es el que muere a la ley? Perdón, ¿quién es el que muere, la ley o el creyente? Levanten la mano los que piensen que el que muere es la ley. Levanten la mano los que creen que el que muere es el creyente. Y hay gente que sigue quedándose ahí en, no sé, no respondo. Bueno, miren lo que está diciendo. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. El creyente es el que toma la decisión de morir a la ley, ¿sí? Por medio de Jesús, mediante el cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? No podemos desligar, y uno de los grandes errores que se han cometido con este capítulo es que se desliga del contexto que él viene trayendo del capítulo 6, ¿sí? Y se interpreta de manera separada. Pero si ustedes se dan cuenta, Pablo nos ha dicho algo en el verso 4 del capítulo 6. Acompáñenme un momento a Romanos 6, verso 4. Y aquí encontré tres cosas que no había encontrado cuando estudiamos el capítulo 6, que quiero que las leamos juntos. Vamos a leer el verso 4, la parte A, el verso 5, la parte A, y el verso 6, la parte A. Miren las tres cosas que Pablo muestra cuando creemos en Cristo Jesús, cuando nos bautizamos, que de alguna manera es la demostración externa de algo que ya ocurrió internamente en nuestro corazón por la fe. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El creyente en Cristo, cuando el creyente cree en Jesús, fue sepultado juntamente con Él, fue plantado juntamente con Él y fue crucificado juntamente con Él. Y cuando el creyente murió con Cristo, está diciendo no voy más con la ley. Cuando el creyente aceptó morir con Cristo, porque Cristo murió en la cruz, recuerden, el creyente no tiene que ir a matarse físicamente,
El creyente acepta el sacrificio de Jesús, entonces está plantado juntamente con Él, está conectado juntamente con Él y lo conecta tanto en su muerte como en su resurrección y en esa nueva vida que el Señor promete. Estamos ligados allí al Señor. Entonces Pablo dice, ustedes, hermanos míos, murieron a la ley. Entonces de aquí podemos decir dos cosas que pasan con el creyente. El creyente antes de Cristo, podemos decir esta verdad. El creyente antes de Cristo estaba muerto en sus delitos y pecados. El creyente antes de Cristo estaba muerto en su pecado. Pero el creyente sin Cristo estaba muerto en la ley. ¿Es claro o no? Pero ahora el creyente en Cristo Jesús está muerto al pecado y está muerto a la ley. Voy a demostrar las dos verdades de una manera bíblica y quiero que lo tengan presente. Efesios capítulo 2, verso 1. Y ténganlo presente, por favor, porque son dos verdades que ocurren cuando tú crees en Jesús. Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos note que estaba usted muerto en sus delitos, en vuestros delitos y pecado. Nosotros estábamos antes de Cristo muertos en el pecado. Pero ahorita note, por favor, también en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y nos va a mostrar el apóstol Pablo que también estábamos muertos en la ley. Estábamos muertos en la ley. No solamente estaba muerto en mi pecado, sino que mi religión no me ayudaba de mucho y estaba muerto también. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, noten que cuando Pablo dice ley ahí, ¿de qué está hablando? Está hablando del Decálogo, está hablando de la Torá, está hablando del Tanakh, en el Antiguo Testamento, está hablando de la Mishnah y está hablando del Talmud. Para ellos, para mí, ¿cómo lo aplico? ¿De qué está hablando? De mi antigua forma de relacionarme con Cristo. La ley mía era hacer esto: subir a una montaña alta con frijoles en los zapatos cada Semana Santa, irme descalzo, colocar vidrio molido en los zapatos, sin camisa, en pleno sol, al Milagroso de Buga. Esa era mi ley, ¿sí? Y yo estaba muerto en mi pecado y estaba muerto en mi ley, dice Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Mi ley antes de Cristo era dar mercados a los pobres el 24 de diciembre, a la carrera antes de que sean las 12 de la noche, a la gente que pide plata ¿lo han visto? Bueno, esa era mi ley. Esa era la forma de limpiar todo lo malo que yo había hecho en el año. El 24 de diciembre era el día para mí, ¿sí? Esa era mi ley. Yo no tenía ni Tanakh, ni Torá, ni Talmud, pero esa era mi ley. Pero ni esa ley, por esa ley y por mi pecado yo estaba muerto. Entonces, recuerden también lo que dice Santiago, no vayan allá porque vamos a seguir en Romanos viendo otras cosas, y es, en Santiago 2:10, Santiago dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ya sabemos que por las obras de la ley, nadie podrá ser justificado. Pero gracias a Jesús, entonces ya estamos viendo el pasado del cristiano. ¿Cuál era el pasado del cristiano? Estaba muerto en pecado y estaba muerto en la ley, en la cual vivía. Pero ahora el creyente, gracias al sacrificio de Jesús, ahora el creyente en Cristo Jesús está muerto al pecado y está muerto a la ley. ¿Dónde está muerto al pecado? Romanos capítulo 6, verso 2. La primera parte de Romanos 6, verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿qué dice ahí? Notan que esos artículos son vitales. Es muy diferente estar muerto en pecado a estar muerto al pecado. El que está muerto al pecado es porque no quiere vivir más esa vida, pero el que está muerto en pecado es porque está practicando ese pecado y está mal. Pero entonces dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado.
y Romanos 7:4, que es el pasaje que estamos viendo. Vamos a ver el verso 4 y concluimos esta verdad que acabamos de decir. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? A la ley. Entonces, antes de Cristo, muerto en pecado, muerto en la ley. Después de Cristo, muerto al pecado y muerto ¿a qué? A la ley. Muy importante. Entonces, ¿a quién le pertenece el cristiano? Es el punto, porque recuerden que le está diciendo, la ley tiene una limitante, y es cuando la persona muere, el contrato queda cancelado. El ejemplo, un matrimonio queda cancelado, aún en nosotros queda cancelado con la muerte, de alguna manera queda cancelado con la muerte del cónyuge. En este caso, Pablo está hablando a los judíos, y por eso les dice que la mujer es la que queda libre para casarse si su marido muere. Recuerden, porque el que daba carta de divorcio en esa época, ¿quién era? El marido. Entonces está tomando ese ejemplo y ahora lo aplica a nosotros. Dice, así nosotros, hermanos, hemos muerto a la ley. Y dice, ¿con qué propósito? ¿A quién le pertenecemos? Verso 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. La pregunta es, ¿a quién le pertenece ahora el creyente? ¿Quién es el nuevo jefe del creyente? ¿Quién es el Señor del creyente? ¿Quién es ahora el esposo, o mejor aún, el prometido del creyente? ¿Quién es? No lo escucho. Jesús. ¿Tienen seguridad de eso o no? Cuando el creyente renunció a relacionarse con Dios por medio de la ley, él decidió morir a esa ley y saber que Cristo completó la ley de Dios. Y nosotros en el sacrificio de Jesús estamos completos. Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Por eso todo lo que usted le digan, el sacrificio de Cristo más esto, eso es una secta. ¿Sí? Para que usted sea salvo necesita creer en Cristo más esto, es una secta. Porque en el sacrificio de Cristo todo fue completo. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos. Ahora el creyente está comprometido, y les digo comprometido en matrimonio, que tenemos que pensarlo, cómo se da un matrimonio en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que Pablo está hablando y en los tiempos de Jesús. Muy importante, porque nosotros no estamos ya casados con Él, pero estamos en un compromiso que la única forma de disolver ese compromiso es con carta de divorcio, pensando en lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿dónde va a ser el matrimonio? ¿Dónde va a ser el matrimonio del creyente o de la iglesia con Cristo? En el cielo. ¿En qué lugar? ¿O cómo se llaman esas bodas? Las bodas del Cordero. Para algunos que dirán, ¿las bodas con quién? ¿Las bodas de qué? Chanfle, Cordero, ¿cómo así? Tenemos que ir a Apocalipsis 19 y entenderlo. Y vamos a verlo desde la mirada de Dios. ¿Cómo le pertenecemos a Cristo y qué es lo que va a ocurrir? Todos los que vayamos al cielo vamos a tener esa oportunidad de tener las bodas del Cordero. ¿Por qué el Cordero? Porque así fue la forma en que Jesús se presentó al mundo. Anteriormente, para ser perdonados de un pecado, la gente presentaba un Cordero y eso expiaba su pecado. Y Jesús fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 19:7. Voy a hacer este paréntesis y espero que no nos perdamos de la idea de lo que Pablo está diciendo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso está pasando en el cielo. Está hablando aquí, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿O quién hace parte mejor de la iglesia? Toda aquella persona que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No un religioso, sino alguien que ha creído en Cristo Jesús en su vida, y su vida se refleja. No solamente el que dice de labios Señor, Señor, sino que el que ha creído de corazón. Y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. ¿Creen ustedes que si esto no fuera de Dios, si no fueran las palabras verdaderas de Dios, nosotros podríamos decir, yo no creo en eso?
pero está sellando todo ese evento y está diciendo esas palabras son verdaderas de Dios. Ahora, cuando Dios dice una palabra, la Biblia dice que Él la cumple. Hay un pasaje en Números que Él dice, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea que si Dios dijo que íbamos a tener unas bodas en el cielo, con el Cordero, con su Hijo, téngalo por seguro. Ahora, ¿quiénes van a participar de esa boda? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Todos aquellos que decidimos morir al pecado, todos aquellos que decidimos morir a la ley, a nuestro antiguo esposo, y ahora somos esposos, somos prometidos de Jesucristo, ¿sí? Ahora, recuerden que el concepto de las bodas es mejor entendido a la luz de las costumbres que guiaban o que seguían en los tiempos de Cristo, y tenía 3 etapas unas bodas, y vamos a ver que Jesús habló de ellas y estuvo en ellas. Interesante. La primera etapa, ¿cómo se le conoce a una boda? La primera etapa se le conoce como el compromiso o el periodo esponsal, ¿sí? Era donde los padres participaban de este compromiso. ¿Qué era lo que ocurría? Venían los padres del novio, ¿sí?, hacia los padres de la novia en la casa de la novia y hacían un compromiso. Usted se compromete a guardarnos a su hija para nuestro hijo. A mi hijo le gustó mucho su hija. ¿Me la guarda? Sí, se la guardo. Listo. ¿Cuánto hay que pagar? Les pagaba 5 vacas, 2 bueyes, 3 carneros, todo eso lo entregaba. Eso es lo que tenía que dar, era la dote. ¿Es claro o no? En ese periodo de compromiso estaban José y María cuando se encontró que María estaba encinta. ¿Se acuerdan? José y María estaban en ese compromiso cuando se encontró que María, se halló que María estaba encinta. Recuerden cómo se sintió José en ese momento. Y ¿saben algo? Había un compromiso, o sea, ya estaba, era sellado. La única forma de romper ese compromiso no era de, ya no nos hablamos y hasta luego, y prum, se colgaba el teléfono y hasta luego y ya no nos hablamos. No. Tampoco José y María salían a cine, se cogían de la mano, se daban piquitos, se arrunchaban por allá. No, era un compromiso que hacían los papás y cada uno por su lado, ¿sí? Y en ese compromiso se llevaba José y María cuando se encontró en cinta. Luego, cuando el Espíritu Santo vino a ella. La segunda etapa del proceso usualmente ocurría 1 año después. ¿Qué era lo que ocurría? Cuando el novio acompañado por sus amigos varones iban a la casa de la novia a medianoche, creando un desfile con antorchas que iba a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella debía estar preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es la base que Jesús toma para decir una parábola. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Jesús toma la parábola de una situación real que ocurría en un matrimonio de pensamiento de los judíos. ¿Cómo ocurrían los matrimonios? Primero compromiso, luego venía la otra periodo, el segundo periodo, que era una etapa en proceso donde el novio al año venía con sus amigos y la novia sabía y debía estar esperando. Y ahí es donde Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes y él se relaciona como el esposo que vendrá por su iglesia. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Estar vigilante, estar con aceite para que la lámpara no se apague. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué necesita el creyente? Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que es lo que vamos a terminar hablando. El control, la llenura total del Espíritu Santo en su vida. Un creyente sin el Espíritu Santo no puede ser creyente. Va a vivir una vida en derrota, una vida miserable, ¿sí? Solo un creyente en Cristo puede vivir esa vida en Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Y la tercera fase era la cena de bodas misma, que podría durar por varios días. Y se ilustra en las bodas que Jesús asistió, en las bodas de Caná, Juan capítulo 2. ¿Es claro o no? Entonces retomemos. Pablo está hablando de cómo el creyente ha muerto a la ley. Y que al morir a la ley, ahorita tiene una libertad, ¿sí?, legal para pertenecerle a otro. ¿Y ese otro quién fue?
el que resucitó de los muertos. Ahora el creyente está comprometido, está en un compromiso con Cristo. Y vamos a celebrar esas bodas allá. Ahora, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Relacionando todo eso, Él dijo, voy a regresar. Ha dado señales, como lo que acabamos de explicar ahorita. Señales se han cumplido y en cualquier momento el Señor puede volver. ¿Qué es lo que debe hacer la novia? Está esperando a su novio. ¿Y cómo lo espera? Atenta. ¿Cómo lo espera? Dispuesta. ¿Cómo lo espera? Preparándose, arreglándose. Es lo que le pasó a Ruth, fue la que se presentó ante... Ruth fue la que se presentó... Esther, gracias, Esther, sí, Ruth no. Esther se presentó ante el rey, recuerden, un tiempo de preparación, y nosotros estamos en ese tiempo de preparación. ¿Cómo nos preparamos? Congregándonos, orando, santificándonos, que es el proceso que termina cuando el Señor venga por nosotros, si es que somos la generación que vamos a ser raptada, o si muero, morí en ese proceso de santificación y estaré con Cristo. ¿Estamos hablando algo claro o no? Espero que lo podamos entender aún la persona que nos visita por primera vez en esta mañana. Entonces, Pablo dice aquí, ¿con qué propósito le pertenecemos a Jesús? Verso 4, la parte final. A fin, la palabra a fin significa con el propósito, con este último fin, el Señor hizo todo esto. Y es que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. No somos hechos libres de la ley, no somos hechos libres del pecado, ¿sí? Para que vivamos para nosotros mismos. Hemos sido hechos libres para llevar fruto, ¿para quién? Para Dios. En Juan 15:8, Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado cuando llevamos fruto y nos mostramos discípulos de Jesús. La mayor gloria de los cristianos es dar gloria a Dios con su vida y conducta. ¿Sí? Todos los creyentes en Cristo debemos tener como meta el dar fruto. Ese es el propósito final, dar fruto para Dios. Ahora, ¿a qué se refiere dar fruto? Se refiere al fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, el carácter de Dios formado en nuestra vida. Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. El fruto del Espíritu, lo cual no se puede lograr a través de una práctica de la ley. La ley no produce eso en mí, pero el Espíritu sí produce eso dentro de mí, la paciencia, el amor, la paz. ¿Estamos o no? ¿A quién de ustedes la religión, su antiguo esposo, hablando de esa ley en la cual se regía, pudo producir pasión, amor por el Señor? No había una religión, había una tradición, un cumplimiento, pero no había todo eso que el Espíritu ahora produce en cada uno de nosotros, y es maravilloso. Entonces, ahora necesito que comprender de alguna manera que va a venir una lucha, ¿no? Que tengo el Espíritu Santo, pero que la carne se va a levantar, y es lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, 17 y 18. Acompáñenme a leerlo para que veamos lo que Pablo dice allí. Gálatas 5, 17 y 18. Dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Sí? Entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la guía del Espíritu Santo, y es lo que Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 8. Entonces debemos entender que aquí está la norma de la vida del cristiano. La norma de la vida del cristiano es fruto para Dios. Por eso el cristiano no puede distraerse de que el propósito final por el cual fue rescatado, por el cual fue ahorita comprometido con Cristo por medio de la fe en Él, el bautismo y todo esto, el propósito final es dar fruto a Dios. Ese es el propósito final. No deberíamos de estar pensando, ¿y qué pasa si caigo? ¿Y qué pasa si peco?
¿Y qué pasa? No, yo no debería estar pensando eso, yo debería estar enfocado, quiero dar fruto para Dios. ¿Cómo hago para dar fruto para Dios? Necesito estar conectado con el Señor, necesito estar rendido a su palabra, necesito someter mi carne al Espíritu Santo y de esa manera voy a dar fruto para nuestro Dios. Verso 5. ¿Cuál es el problema del antiguo esposo que teníamos? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El problema de la ley o el problema de la carne y el problema del antiguo esposo es que nosotros no podíamos dar ningún fruto para Dios. El único fruto que dábamos, ¿cuál era? Muerte. ¿Sí? Recuerden, estábamos muertos en la ley, lo único que dábamos de fruto era muerte. Estar en la carne habla la naturaleza humana, naturaleza animal, cuando estábamos controlados por esa antigua naturaleza, la carnal, la animal, la humana, ¿sí? El instinto, pero ahora estamos controlados por una nueva naturaleza que está dentro de nosotros, que Dios nos ha dado. ¿Cómo se llama esa nueva naturaleza? Naturaleza del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, bajo la ley no llevamos fruto para Dios. En lugar de eso estábamos llevando muerte, debido a que la ley obraba las pasiones de pecado dentro de nosotros. Verso 6 para terminar. Ahora estamos libres del antiguo esposo, pero ahora estamos libres de la ley. Noten ahora, si moriste en Cristo a la ley, entonces quiere decir que la ley la ley no te rige, no puedes pagarle a la ley porque ya no te gobierna y ahora eres libre de la ley. O sea que el creyente no solamente ha muerto a la ley, el creyente ha muerto al pecado, sino que ahora el creyente es libre de pecar, ¿sí? Y el creyente es libre también de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos ligados con la ley y ahorita estamos ligados ¿con quién? Con Cristo. Ya la ley no nos rige, ya la ley no nos esclaviza y no tiene ese poder del cual la religión lo convirtió. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice, pero ahora, es un contraste, lo que éramos anteriormente y lo que somos ahora, estamos libres. Hasta aquí, Pablo podría haber dicho sencillamente que estábamos casados con la ley y que la ley ha dejado ya de existir por la obra de Cristo. Pero lo que está diciendo aquí es que somos nosotros los que hemos muerto para la ley. ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Pablo lo viene diciendo a través del bautismo. Si cuando creemos en Jesús, nos bautizamos como los creyentes, si ustedes se dan cuenta en el capítulo 6, hablando del bautismo, ¿o no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de que el bautismo, primero que todo, no es una opción, es un mandamiento que Dios nos ha dado y que el creyente debe practicar, y que el bautismo representa algo, estamos haciendo algo exterior de algo que ya ocurrió dentro de nosotros. Entonces, no somos muertos al pecado, sino también muertos a la ley. Entonces, alguno de ustedes podría pensar, bueno, pero nosotros somos gentiles. Pastor, yo nunca he estado bajo la ley mosaica, y eso es correcto. Quizá usted nunca estuvo bajo la ley mosaica, bajo lo que ya dijimos, el Talmud, el Tanakh, la Torá, el Decálogo, la Mishnah, pero estábamos bajo otra ley que tratábamos de usar para obtener la justicia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí usaron ritos para relacionarse con Dios? ¿Cuántos de los que están aquí usaban en su vestuario, usaban una prenda o colocaban algo en su tobillo, en su manilla, en su garganta, para sentir que Jesús estaba allí tan cerca de usted? ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí se relacionaban a través de, antes de ir a acostar, decían 1000 veces Jesús, o rezaban 10 Ave María y 5 Padre Nuestro? ¿Sí? Oraciones que ni siquiera están en la Biblia, como la oración de Ave María. No existe tal cosa en la palabra de Dios. Y por eso esa ley era pobre para llevarte al Señor, y estabas muerto en la ley delante de Dios. Y ahora has muerto a esa ley
¿Cuántos de los que están aquí la ley para ustedes podría ser una tradición? A mi mamá le enseñaron así y mi mamá me enseñó a hacer esto. ¿Cuántos de los que están por aquí cuando iban pasando por enfrente de una iglesia, enfrente de un cementerio, hacían esto? ¿Cuántos? ¿Qué significa? No sé, pero tengo que hacerlo. Cada vez que pase frente a un cementerio, cada vez que pase frente a algo, tengo que hacerlo. Y esa era mi ley. Entonces usted podría decir, eso no aplica para mí. Claro que aplica, porque algo usted tenía en lo cual usted confiaba. Para otros, peor aún, confiaban en cosas diabólicas. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como magia blanca, porque es para no hacerle daño a alguien, pero es magia. Rituales, ritos. ¿Cuántos confiaban en un escapulario que decía que estaban bendecido o bendito? ¿Cuántos no se podían quitar un cinturón que se ponían encima de su ropa interior? Era un cinturón de protección. Y si se lo quitaban y el día era tal la brujería que el día que no se lo ponían, ese día sentían que algo les iba a pasar. ¿Y saben? ¿No sienten ustedes que Dios ha traído libertad? Que no importa si mi carro tiene un escapulario o no lo tiene, si tiene un agua bendita o no lo tiene, si tiene un aceite bendito, una tierra bendita o algo así. Yo tengo libertad en Cristo y esa libertad es maravillosa. Pero ¿cómo debemos vivir en esa libertad? Todo lo que usted y yo intentamos hacer para tratar de controlar también nuestra naturaleza pecaminosa no fue suficiente. ¿Cuántos de ustedes pudo vencer la carne, la tentación de hacer algo realmente a través de 10 Padre Nuestro y 5 Ave Marías? ¿Cuántos? ¿Cuántos le pudieron decir, no, yo no hago eso? Porque la palabra de Dios dice, no la conocíamos la palabra de Dios. Simplemente decían, no, y para nosotros era como, apártate de mí, Satanás, vete. Pero terminábamos rendidos, sometidos a aquello que nos controlaba, esa carne, porque no había otro poder mayor. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he dado de la ley de la gravedad y el avión? El avión no quiere decir que hizo que la ley de la gravedad definitiva no existiera, ¿no? Él está luchando, cuando un avión se pone en vuelo, él está luchando contra la ley de la gravedad y se mantiene porque el poder que él está haciendo es mayor que el mismo poder de la gravedad. Pero si una turbina se daña, pues él sigue funcionando con la otra, pero si la otra se daña, él se va a dar cuenta de la gravedad. Y ahí los ateos que vayan en ese avión empiezan a decir, ay, por favor, ore por mí. ¿Sí? Es lo que va a ocurrir. Pero la ley de la gravedad no significa que la anuló, sino que está luchando contra ella. Y la vida del cristiano estamos luchando, estamos en vuelo. Estamos en vuelo. Pero saben, la ley de la gravedad siempre nos dice, aquí estoy. Deja de funcionar una de tus turbinas, la oración, aquí te estoy esperando. Deja de funcionar unas turbinas, la lectura de la palabra. Aquí lo veo, mijito. Acá lo espero. ¿Sí? Se le acaba la gasolina, Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es eso lo que la palabra de Dios nos anima. Y aquí dice, de modo que sirvamos, y aquí con esto vamos a terminar, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Me encanta. Muchos han malinterpretado que no hay que estudiar la Biblia, porque aquí dice que la letra es el régimen viejo. Error, error, error. ¿Cómo yo puedo saber que algo es de Dios y algo no es de Dios? Por medio de la palabra de Dios. Los que han dicho esta mala interpretación, que no hay que leer la Biblia porque es la vieja, el régimen viejo de la letra, lo que quieren es manipular a sus seguidores y llevarlos a tener experiencias extrasensoriales y todo el tema, y una cantidad de cosas, y un show, y una cantidad de cosas donde mueven a la gente en masa para que sientan, pero les quita la palabra, y ellos no pueden discernir si es de Dios o no es de Dios. Y saben, entonces yo veo que el otro siente, y el de acá siente, pues yo también tengo que sentir, porque me van a mirar como bicho raro, entonces también empiezo a hacer cualquier cosa, ¿sí? Y de esa manera no puedo decir, así todo el mundo esté saltando, brincando, y decir, un momentico, eso no es de Dios.
La palabra de Dios dice que todo se hace decentemente y en orden. Esto que yo veo aquí no es de Dios. Y uno que se para de ahí dice, perdón, pero esto no es del Señor. Entonces muchos malinterpretan la palabra para manipular a la gente y llevarla a emocionarla, que salten en sus pasiones, en sus deseos y los tienen allí dando vueltica. ¿Sí? No permitamos que nadie nos quite la palabra de Dios, ese es nuestro norte, esa es nuestra brújula. Si le quitan la palabra de Dios, le quitaron todo. Porque usted, ¿cómo podrá saber si algo viene de Dios o no viene de Dios? Miren, eso que acabamos de leer de la iglesia, cosas como esas. En Apocalipsis 19, del 7 al 10, en el verso 10, dice que Juan cuando vio esa visión quedó tan maravillado que dice que el que le estaba mostrando la visión era un ángel y en ese momento él quiso adorar al ángel. Edison. Cuando él quiso adorar al ángel, ¿y qué ocurrió en ese momento? ¿Qué ocurrió en ese momento cuando quiso adorar al ángel? Dice el ángel, le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas, de tal cosa. Y dice, adora a Dios y a Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces, pues es espectacular. Entonces, cualquiera que nos llevan ahorita a adorar la angelología. ¿Angelología se dice? La adoración de ángeles, pues, está por todo lado. Lleva usted, escuchaba la otra vez en la noticia un pediatra que llevaban los niños y que habla con el ángel. Y lleva a los niños en la consulta médica para que hablaran con los ángeles. Y una cantidad de cosas y uno podría decir, uy, sí, es de Dios, porque es un ángel, pues ángel de Dios. No todo lo que se dice ser de Dios es de Dios realmente. Entonces necesitamos la palabra para decir, no es de Dios, sí es de Dios. ¿Y cómo debemos de servir? Debemos de servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cómo lo podemos hacer? Efesios 5:18 dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Lo que Pablo dice allí es que así como un hombre que está lleno de vino, un hombre que se emborracha hasta tocar el aguardiente o lo que haya tomado aquí, ¿sí? Un hombre que está lleno de todo esto es controlado totalmente por esa sustancia que tomó. Es de esas personas que se levanta al otro día y luego le dicen, uy hermano, usted sí hizo el ridículo, ¿no? ¿Y usted qué hizo eso? Yo hice eso. Uy, no, qué pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo controló, lo llevó a hacer algo que él no quería hacer. ¿Saben? El Espíritu Santo va a hacer lo mismo, pero para honra y no para deshonra, que es lo lindo. El trago nos llevó para la deshonra, pero el Espíritu Santo nos llevará para todo lo que sea honesto y puro. Y necesitamos embriagarnos o llenos del Espíritu Santo a tal punto que la carne totalmente queda anulada y que sea totalmente el Espíritu Santo controlándonos y llevándonos a lugares donde nosotros nunca iríamos en un sano juicio. Como el borracho iría a esos lugares donde no iría en sano juicio. ¿Me hago entender? Como creyentes, ¿cómo vamos a ir al lugar, una cárcel, donde está gente que ha violado, que ha matado, o sea, uno en sano juicio realmente uno no vaya, pero uno con el Señor en el corazón y yo en el Espíritu Santo, uno va a ese lugar. Uno va y se mete en una situación terrible. Ahora, guiado por el Señor y todo, y uno dice, ¿cómo yo pude estar ahí? Solamente es guiado por el Espíritu Santo. Y dice que debemos servirle. Cuando esto sucede, la obediencia cristiana ya no es algo impuesto externamente por un código escrito de leyes, sino una lealtad interior del Espíritu a Jesucristo. Pablo está trazando una línea, el creyente sin Cristo y ahora el creyente con Él. Saben, muchas denominaciones, muchas sectas usan el régimen de la letra para hacer que las personas sirvan a Dios entre comillas. Ustedes conocen algunos de ellos, los que van ahí cuando usted está en su casa y vienen y le tocan, tin, tin, una sombrillita, una cartera, una atalaya y un despertar. ¿Sí? ¿Los han visto o no? Y hay del que le abra la puerta, perdió. ¿Sí? Perdió por lo menos una media hora de su valioso tiempo. ¿Sí? Y enfrascarse a veces en una situación. ¿Por qué lo está haciendo? Están bajo el régimen de la letra, pensando que eso que ellos están haciendo, y muchas veces esa disciplina, ojo, porque la disciplina sí sería un ejemplo para nosotros que tenemos la verdad, llevar y nos avergonzamos de hacerlo.
Y Él está diciendo para que sirvamos. Pero muchas personas sirvieron en otras denominaciones, regímenes tremendos, donde usted puede servir solamente si hace esto, si diezma. ¿Cuántos de nosotros llegamos a participar a lugares donde dice, los diezmadores de esta semana, número 1, fulanito ya, y el número 2, y entonces los que salían en rojo, ¿no? Fulano de tal, sultano de tal, avergonzados. Y entonces para no salir en la tabla de los moradores, ¿qué hacían? Diezmaban. ¿Por qué diezmaban? No por la intención del corazón, no por el amor, no había motivación genuina, sino que no quería ser avergonzado. El régimen de la letra. ¿Hay que diezmar? Absolutamente. Como Capilla Fidelidad, como iglesia, como movimiento, como cuerpo de Cristo, nosotros recibimos los diezmos, pero no los cobramos. No estaremos visitando a su casa para decir, ¿qué hubo que no ha diezmado? ¿Qué le pasó este mes? No lo vamos a hacer. Y Dios nos guarde de hacerlo. Hay un alfolí donde recibimos los diezmos. Ni siquiera nos atrevemos a pasar una tulita. Ni los días que no ha habido un peso lo hemos hecho. Y no lo queremos hacer. Porque queremos regirnos por lo que el Señor haga. ¿Y qué le estamos dando a usted? La responsabilidad de que usted sea un creyente con Dios. Y que usted, si le va a hacer conejo, no le hizo conejo al pastor. No le hizo conejo a la iglesia. ¿A quién le hizo conejo? Al Señor. Y dice Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Respondan ustedes, ¿robará el hombre a Dios? No, pero entonces en este régimen del Espíritu le estamos diciendo, tenga su relación personal con el Señor. Es usted y el Señor, como orar, como leer la Biblia. Les animamos a hacerlo, pero es su régimen en el Señor. Muchos, para servir en la alabanza, tenían que ir a una reunión de oración, tenían que ir a las 4 de la mañana. Y ahora decimos, oración, 6 de la mañana, libre, es libre. Aquí a nadie le hemos impuesto que tiene que venir. Gloria a Dios por los que pueden venir y los que quieren venir. Y aquellos que pueden y no quieren venir, qué triste que hayan sido aquellos que fueron tan obedientes bajo un régimen estricto de la letra. ¿Sí? Y les daban y ahí estaban. Pero ¿cuál era su motivación? No era correcta. Ahora lo que Dios quiere para nosotros es la inspiración del amor puede hacernos capaces de lo que la imposición de la ley era incapaz de ayudar a hacer. Voy a volver a decirlo y con eso terminamos. La inspiración del amor puede hacernos capaces de lo que la imposición de la ley era incapaz de ayudarle a hacer. ¿En qué régimen está usted? ¿En el de la inspiración del Espíritu Santo o en el de la imposición de la letra? De un legalismo, de un haga, siéntese, párese, no se pare, vístase, no se corte el pelo, póngase así, póngase así. ¿Sí? O en el de la inspiración del amor. Recuerden que una forma de dar fruto para Dios, dice ese pasaje, es para que sirvamos a Dios. Si usted quiere dar fruto, una persona solamente puede dar fruto a Dios por medio del servicio a Él. ¿Y cómo se agrada el corazón de Dios? Llevando mucho fruto. ¿Se dan cuenta que todo está conectado? Pablo en Romanos 6 dijo, con estas manos con las que hicimos tanto mal, usa esas mismas manos, coloca tus miembros como armas, como herramientas, no para iniquidad. Esa lengua que fue viperina para destruir tantas personas, que sirva para llevar las buenas nuevas del Señor a otros. Ahora no está diciendo eso del cuerpo, ahorita está diciendo si realmente le perteneces al Señor y la forma en que puedes darle fruto al Señor es glorificándole y sirviéndole, como dice allí, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Es una bendición, Padre, poder tenerte como nuestro prometido, Señor, como aquel con el cual nos vamos a encontrar un día en esas bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí, Señor, yo espero estar ahí, porque he creído en ti como mi Señor y mi Salvador y ajusto mi vida a tu palabra, Señor. No soy el hombre perfecto porque no se habla de perfección, Señor, pero se habla de la práctica continua de honrarte, Señor, y ahí voy
amándote, sirviéndote, y lo que no pudo hacer mi antiguo amo, mi antiguo esposo, sí lo has podido hacer tú, Señor, a través del poder que has dado a mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Y oro, Señor, para que ese poder que actuó en el Hijo de Dios para levantarlo de los muertos sea el mismo poder que actúe en nosotros y que nos lleve a instancias mayores, que nos lleve a cosas mayores. Señor, tu palabra dice que cosas mayores haremos a los que creen en tu nombre, que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Padre, yo oro por aquellos que están enfermos en este lugar. Quiero pedirte por aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, en su salud, quebrantos de salud muy fuertes. Dios, te pido que seas tú sanando, Señor, trayendo libertad, trayendo, Señor, esa sanidad en esos cuerpos, Señor, débiles, azotados por la enfermedad. Y te pido, Dios, que seas tú trayendo libertad al que está cautivo en el pecado también. Oro por aquellos que han caminado con nosotros, pero que el pecado les ha absorbido, Señor, que han vuelto a caer en el pecado y que están sumidos allí, Señor, del lugar donde se encuentren. Recuerden que tu gracia es suficiente para perdonar, que puedan levantarse de ese lugar, Señor, verte cara a cara, Señor, y decidir morir al pecado, decidir morir a la ley de la cual se encontraba anteriormente. Gracias, Señor, por tu palabra, porque trae vida, trae luz, trae esperanza, trae exhortación, trae bienaventuranza a quienes la escuchan, Señor, y la ponen por obra. Gracias te damos, te adoramos, te bendecimos, y también, Señor, en esta mañana queremos pedirte y rogarte, Señor, que seas tú suficiente en nuestra provisión, en la provisión que das a nuestras vidas. Oramos, Señor, por todo lo que nos das. Te agradecemos por el alimento que nos has dado esta semana, porque ha sido bueno, Señor. Nos has dado manjares, Señor, nos has dado platos delicados y especiales, Señor, que no merecemos, pero que tú por tu misericordia nos has bendecido al tener un plato de comida, Señor. Quizá aquellos que han pasado situaciones angustiosas, Señor, oro para que abunden los alimentos en casa, que abunde la provisión, Señor. Y de la misma manera queremos agradecerte a través de los diezmos y ofrendas, Señor. Queremos presentar a ti nuestros diezmos y ofrendas con todo nuestro corazón, Señor, recordando que es nuestro compromiso contigo, Señor, recordando que es algo que tú dices en tu palabra, Señor, y que queremos honrarte, como también te pido que nos ayudes a honrarte por medio de la búsqueda constante en oración, la búsqueda constante de tu palabra. Señor, presentamos los diezmos y ofrendas delante de ti y te agradecemos por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy muchas gracias. Amén y amén.